Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasó hace 12.907 años y quién se ocupó de dejar un rastro, un registro labrado en relieves de piedra? La única, podemos decir, tecnología de aquella época. La única tecnología para que nadie se olvidara de aquellos hechos, para que la memoria del impacto de un apocalipsis vivido por la sociedad de aquellos tiempos pasados pero cercanos en aquellos momentos, jamás cayeran en el olvido. Y quienes observaron todo lo que pasó y cómo eran. En este videoprograma vamos a acercarnos a un increíble descubrimiento realizado en el templo más antiguo del mundo. Un templo situado en Turquía, en la zona de Göbekli Tepe, en donde existe un gigantesco y extraño santuario, un lugar sagrado, mítico y místico, anterior a Stonehenge en miles de años. Hablamos de un emplazamiento único en el mundo, con estructuras complejas y elípticas en donde se levantan grandes pilares de roca caliza, muros y monolitos en forma de T de 10 a 20 toneladas que se utilizaron sorprendentemente para controlar lluvias de meteoritos en la Tierra y para tener experiencias trascendentales relacionadas con la astronomía y con lugares imposibles de conocer por las personas que vivían en aquel entonces, vergel de vida, en aquel fértil suelo que daba cobijo a miles de personas. Y es que, bueno, pues desde ahí podían saber lo que sería el Polo Norte auténtico, y eso es imposible de saber. Y claro, es que ellos lo conocían. ¿Cómo podía ser eso posible? Y es que fijaros qué concepto, un lugar para saber sobre posibles caídas de cometas sobre nuestro mundo, un lugar para prevenir su caída, un emplazamiento compartido con ellos, los vigilantes, un punto del planeta desde donde saber qué iba a pasar y donde honrar a los antepasados que habían sufrido unos hechos relacionados con una hecatombe planetaria similar a la que aparece en la Biblia tras la caída de un colosal cuerpo espacial. Algo que se ha quedado marcado a fuego en la historia de la humanidad en todas las culturas, que cambió para siempre la forma de pensar y de actuar del ser humano. Se necesitaba saber si iba a volver aquella increíble lluvia de roca y fuego. Se necesitaba velar a los muertos y a los antepasados, y desde allí lo hicieron. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Edimburgo basándose en los grabados de los signos de los pilares que aparecen en este conglomerado del periodo Drías reciente, que estarían representando constelaciones y símbolos astronómicos, además de un gran cometa que asoló la Tierra y que habría causado una destrucción sin igual. Allí estaba, en el centro nervioso, civil y ceremonial de toda aquella gran urbe que comenzaba a explotar culturalmente a todos los niveles, en el centro de una corriente cultural que, bueno, pues que abarcaba países y continentes enteros, debido al saber acumulado y también escondido en sus misteriosas estatuas. Múltiples pueblos y regiones dependían de lo que allí se decía, se hacía y se descubría. De lo que allí se mandaba. Era el centro del mundo. Pero allí había algo que no encajaba. Los mandamases. Aquellos líderes eran extraños hombres altos con raros rasgos faciales, y los obreros, digámoslo así, la gente normal, eran morenos y de, bueno, pues de facciones rudas. No podía existir tanta diferencia genética entre unos y otros. Había algo que no podía ser. Esos rostros parecían humanos según los textos, pero se iban haciendo más y más evidentes las diferencias entre los cráneos de los sacerdotes y los de los obreros en diferentes estatuillas encontradas, algunas incluso con rasgos que parecían de otras ramas que no eran mamíferos. Algo
que enlaza directamente con la cultura mesopotámica y su velada relación con los llamados dioses Anunnaki, idénticos a estos líderes de Göbekli Tepe. Estamos hablando de que estos líderes de este emplazamiento, de estos templos, los más antiguos del mundo, serían los que directamente habrían pasado a la Alta Mesopotamia. Fascinante. Y es que todo aquello no podía ser posible. ¿De dónde habría venido todo ese conocimiento en una parte del mundo y en otra? El conocimiento no se correspondía con la época y no fue descubierto o igualado hasta miles de años después en una zona de la Tierra y en la otra. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Quiénes eran esos constructores? Y sobre todo, ¿de dónde surgieron las matemáticas utilizadas en todo este complejo? No pudieron salir, por supuesto, de la nada y no tenían las herramientas necesarias para calcular lo que hoy sí se ve en nuestros más modernos simuladores informáticos dedicados a conocer cómo era y cómo es el cielo. Ellos lo hacían, marcaban posiciones y sorprendentemente además es que lo hacían bien. Pero sorpresa y primera y fascinante contradicción de aquellos observadores. Lo primero que pensaríamos es que si hubieran sido extraterrestres los que marcaron los símbolos, pues habrían dejado enormes placas metálicas, quizá holográficas, complejísimas, fascinantes, con toda esa información en vez de piedras, ¿no? En vez de dejar piedras, pues habrían dejado pues una tecnología pues mucho más moderna, ¿no? Pues no, aquí no. Aquí relieves en piedra, como si hubieran estado mezclados entre nosotros, al menos parte de ellos, al menos parte de un linaje inteligente que hubiese decidido marcar sus conocimientos en roca para dejar el legado a futuras generaciones traumatizadas por los eventos del pasado. También, claro, evidentemente una explicación sería que aquella gente hubiese copiado en piedra lo que vieron en una alta tecnología. Aquí tenemos una triple opción, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, ¿no? Y es que sea como fuere, eran más listos de lo que pudiésemos pensar aquellos que estuvieron marcando todo aquello en piedra, o los que lo copiaron directamente, ¿no? O los que directamente lo esculpieron porque eran así de listos, ¿no? Pero evidentemente tuvieron que tener algún tipo de ayuda. Y es que, bueno, pues aquí, ayudados o no, ¿cómo pasar información a nuestros descendientes? Esa era la gran pregunta que se hicieron, con dibujos. Esa era la respuesta, con dibujos, con pictogramas, como tenemos, por ejemplo, en la cultura china. Y es que es muy interesante la forma pictográfica que llegaron a desarrollar, en la que todo está expuesto. La inteligencia de toda aquella cultura a la hora de dejar dibujado en piedra todo su saber es fascinante. Son ideas, conceptos simples, directos, entendibles, astronómicos, marcando conjuntos de estrellas en los monolitos, igual que ocurre en las constelaciones que se ven en las líneas de Nazca, eso sí, con formas de animales, las mismas maneras de establecer lo que serían rutas, ¿no? Lo que serían la misma forma de actuar expresándose con dibujos. Dibujos esculpidos, grandes historias o grandes conjuntos de astros visibles en un planisferio terrestre, tal y como ellos, los observadores, lo entendían, lo identificaban y lo enseñaban a aquellas culturas. Mensajes. Lo que sean esos mensajes a día de hoy es un misterio. ¿De dónde eran esos observadores? ¿Dónde iban? ¿Es Göbekli Tepe un lugar lleno de enigmas y unos enigmas, bueno, a día de hoy no resueltos? Y al desenterrar todo el complejo había que estudiar los pilares de forma concienzuda, por supuesto, porque sin duda eran importantes, no estaban puestos esos monolitos al azar. Y bien, pues ahí estaba la gran sorpresa, la primera gran sorpresa. Una de ellas concretamente es el llamado pilar número 43, también conocido como Vulture Stone. Y es que este Vulture Stone tenía un mensaje clave para entender los anteriores cataclismos honrados en Göbekli Tepe y su influencia en la humanidad. Este pilar recordaba lo que pasó y lo hacía con la figura de un buitre, símbolo de la constelación de Cygnus, en un diseño que cualquier cosmólogo lleva interpretando de igual manera desde tiempos inmemoriales con el mismo nombre.
Los que erigieron Göbekli Tepe querían que su mensaje fuera lo más fácil de decodificar que fuera posible. Simbologías ancestrales apuntando sin error a grandes conglomerados de soles en el cielo usando figuras de animales, pero segunda contradicción, humanoides rarísimos o insectos, algunos de todos ellos desconocidos, como si hubiera habido en todo este proceso de relación entre estos vigilantes y esos habitantes de la zona, es decir, con los seres humanos, es decir, con nosotros, algún tipo de experimento biológico como vimos en el programa de Tassili con animales y con seres humanos, o también apuntando a la fauna o los habitantes de esos lugares, de esos planetas, de esos soles a los que, bueno, pues están representando con esos animales. Sea como fuere, también fascinante. La clave de este mensaje del pilar número 43 además se encontraba en el marcado de un hombre decapitado, así como la constelación de Lupus, también de Piscis, Géminis, Sagitario, Escorpio, Libra y Ofiuco. Pues prácticamente como una ruta, como decíamos, y como el fin de toda una civilización junto a señales que marcan cuerpos y halos de velocidad de un cometa a su alrededor en otros pilares. También serpientes como símbolos de renacimiento de la humanidad, en otro símbolo ancestral junto a ellos, y es que la serpiente pues en muchas culturas es símbolo prácticamente de volver a nacer. Esto es bastante desconocido, pero es así, ¿no? Una manera directa de comunicación en una etapa crucial para la supervivencia de nuestra especie. Sabían lo que hacían, pero ¿cómo podemos saber que aquello fue cierto y que, bueno, pues efectivamente una gran hecatombe destruyó parcialmente la Tierra en aquella época? Vamos a ver las referencias científicas, y es que nuestro planeta las pasó canutas, podemos decir. La sorpresa vino utilizando avanzados softwares informáticos, y es que el equipo arqueológico de la Universidad de Edimburgo consiguió efectivamente identificar los símbolos de los grabados con los patrones estelares de la posición del Sol y de las estrellas más cercanas hace 12.907 años, en el año 10.950 a.C. Y era lo mismo esa fecha. Para colmo, aquellos líderes, aquellos observadores, algo conocían sobre antiguos pasos tanto de cometas como de alteraciones realizadas por cualquier objeto capaz de mover o girar el eje de rotación del planeta Tierra, porque desde Göbekli Tepe se seguían todos los cambios que había habido a largo plazo del eje de la Tierra en el pasado. ¿Y cómo habían podido hacer eso unos agricultores, unos protoagricultores? Evidentemente les tenía que haber ayudado alguien, ¿no? Esos observadores, esos líderes, esos grandes sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué deseaban saber con ello aquellos líderes? Los vigilantes sin duda habían intercedido en ese conocimiento y podía interesarles ver la reacción de aquellos hombres ante aquellos razonamientos, prácticamente como si fuésemos pues cobayas de laboratorio, si os digo la verdad. Hablamos también de grandes interacciones, de seres capaces de convencer a pueblos enteros de construir un inmenso complejo. Recordamos que solo sabemos del 5% de lo que hay allí, haciendo que dejasen de realizar sus actividades de caza y de agricultura. Es decir, aquella gente pues estaba sobreviviendo en el día a día y no estaba para leches en ese momento, ¿no? Bueno, pues aquella gente les convenció y les dijo, mira, tenéis que hacer esto y lo tenéis que hacer ahora. Y lo consiguieron y lo hicieron, ¿no? Es desde luego interesantísimo que este tipo de cambios que decíamos en el eje del planeta coincidan esos cambios con el efecto que haría el paso de grandes astros cerca de la Tierra, tal y como ocurre con el Sol y los demás planetas del sistema solar ante la presencia del planeta 9, de los movimientos del planeta 9, según los cálculos presentados este año por los científicos Brown y Matisse en la NASA. Un mundo azul intenso, precioso a la vista,
y destructivo a su paso, frío, con una masa de entre 5 y 20 veces la de la Tierra y con una órbita excéntrica capaz, para entendernos, de poner el sistema solar patas arriba y lanzar cometas al interior del mismo, causando todo tipo de desastres. El planeta 9 pasaría cerca del cinturón de Kuiper y por su efecto gravitatorio, bueno, pues estaría lanzando los cometas de todo ese cinturón, que estaría lleno de meteoritos, y bueno, pues prácticamente estaríamos a merced de un bombardeo de cometas pues cada cierto tiempo. Bueno, pues en esa época habríamos tenido uno de esos bombardeos, ¿no? Y habríamos tenido una auténtica hecatombe en nuestro planeta. Lo mismo que estamos hablando aquí, un interés que estaría relacionando ambos elementos, y sin duda, y además es que ellos podrían saberlo, el paso del planeta 9, el eje de la Tierra. Incluso podrían haber visto el propio planeta 9. Cometas lanzados por ese inmenso mundo que se mueve a toda velocidad, moviéndose de forma espectacular por nuestro cosmos más cercano. Desde luego sabían dónde quedaba el norte y cómo les afectaba la precesión del eje de nuestro mundo. Lo sabían. En aquel templo dedicado al cosmos, y como veremos en la segunda parte con la descripción de las extrañísimas experiencias de éxtasis al entrar en cierta zona de Göbekli Tepe, les obsesionaba el paso de algo que mandase con frecuencia cometas y meteoritos a la parte interna del sistema solar, a la Tierra, y les obsesionaba tanto que tuvieron que emplear años y años en diseñarlo, realizarlo y construirlo, en un proceso que tuvo que ser tortuoso a la par que espectacular. Querían saber con qué frecuencia pasaría aquel hecho y conocer aquello que lo provocase. Querían saber si se podía ver desde ahí, y si se podía ver, largarse echando leches de allí. Su cosmología, desde luego, pues indica que estaban obsesionados totalmente, pero según décadas de estudios arqueológicos, se sabe que este fascinante lugar era también un centro místico, prácticamente religioso, ceremonial, más místico que religioso, ¿no? Y bueno, pues allí se invocaban a entes sobrenaturales, o lo que a día de hoy pues podríamos indicar pues que podrían ser pues quizá extraterrestres, pero para aquella gente eran sobrenaturales. Y allí, junto a la Vulture Stone, bueno, pues allí se producían pues varios de estos eventos, ¿no? Pero claro, ¿por qué mezclaban una cosa con la otra? ¿De qué entes sobrenaturales estamos hablando? ¿Era algo suyo o alguien intercedía en eso? ¿Qué función tenían esos extraños vigilantes, sacerdotes en todo eso, teniendo en cuenta que no tenían nada que ver en su físico con nosotros? No era de aquella gente de ninguna otra tribu, no eran seres humanos per se. La astronomía compleja, imposible en esa cultura, era tan importante como sus experiencias místicas dentro de ese complejo. Pero desde luego, como decía, había algo importantísimo en todo eso. Algo sabían, y desde luego algo pasó hace 12.907 años, un evento capaz de provocar una edad de hielo impresionante en la Tierra durante al menos 1400 años, principalmente en la parte norte de la Tierra, coincidiendo justo con la zona en donde desapareció la cultura Clovis. Esto aparece en la revista Nature, y bueno, pues en la misma época esto se ha publicado, sería en un periodo comprendido más o menos entre los años 12.980 y 12.800. Algo que me ha llamado la atención es que el margen de error con el que se ha datado la cosmología de la Vulture Stone es de 250 años, siendo este mayor que los años entre los que ambas civilizaciones habrían tenido el impacto de los meteoritos. Es decir, es perfectamente posible que ambos eventos coincidiesen en el mismo momento de la historia, un hecho estadístico para mí a tener en cuenta de entre las ciencias entre las que estoy evaluando todo el tema. Bien.
El clima del planeta tras el impacto, bueno, pues cambió debido a la inmensa nube de polvo que tapó la atmósfera durante un milenio entero, 1000 años, bueno, pues con una nube completamente negra encima, y nuestro mundo fue literalmente el infierno. La gente que sobrevivió tuvo que adaptarse al aumento del nivel de los océanos, comunidades enteras desplazadas durante décadas y décadas y cientos de años, y bueno, pues hambrunas. Estamos aquí gracias a que aquella gente se dejó la piel y la última gota de sangre por nosotros. Aquello fue increíble. Además es que encima hay un hecho científico que corrobora todo este apocalipsis, y es el dato de que el principal núcleo de hielo de Groenlandia se desgajó justo en esa época de la que estamos hablando. Esto, según los estudios de Michael Petev de la Universidad de Harvard, ha sido corroborado tras encontrarse restos de platino iridio y platino aluminio hallados en el sur de Groenlandia, que son 100 veces mayores a la tasa normal, siendo, claro, evidentemente confirmado su origen como no terrestre. Tenía que haber venido de como mínimo un gran astro que impactó con la Tierra justo en aquella época. Pero no solo allí y en ese tiempo, sino también en 11 yacimientos en Estados Unidos, en California, en Arizona, en Nuevo México, en Ohio, en Virginia, en Carolina del Norte y del Sur. Bueno, pues allí se han hallado también diferentes cráteres de impacto, hay algunos que son absolutamente espectaculares, ¿no? Bien, el periodo de destrucción de aquellos años también trajo super tsunamis continuos, incendios forestales, explosiones en el cielo como lo que ocurrió en Tunguska. Todo aquello había que honrarlo y aparece en Göbekli Tepe. Los registros también aparecen en Europa, Bélgica, Bielorrusia, también en Egipto. Esto también llega a Australia. Vamos, que se estaba mejor en la luna, podemos decir, ¿no? Bien, el drama de aquellos tiempos fue honrado en el Pilar 43, pero la información en Göbekli Tepe no se queda ahí. A la vez, desde ahí y con muchos más pilares y muros perfectamente dispuestos, controlaban cientos de parámetros matemáticos, geométricos y astronómicos, y eso no era posible sabiendo lo que sabían sobre astrofísica. Desde allí se podía conocer la posición en todo momento de la estrella Sirio o la constelación de Orión. Por cierto, siempre esa obsesión por Sirio y por Orión en las antiguas civilizaciones, y aquí en el primer templo ya lo tenemos. Curiosísimo, desde luego. Alguien tenía que estar ayudándoles a nivel científico, o al menos de alguien debían de copiar, y ese alguien debía dejar que copiaran, y desde luego con ayudas externas o no. Lo cierto es que en esa época sorprendentemente comenzaron las primeras técnicas de irrigación, lo que serían también la reproducción selectiva de vegetales, también lo que sería la siderurgia, la metalurgia. Esto sin duda, pues claro, también conecta con los primeros regalos de los dioses Anunnaki, de la civilización sumeria y protosumeria, si nos damos cuenta, según las tradiciones de los mesopotámicos y de los asirios. Es que es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Todo está lleno de detalles increíbles en el mundo de los vigilantes, tal y como se les llamaba en aquel momento, ¿no? La civilización que construyó Göbekli Tepe, posterior a la que vivió toda la hecatombe, honraba al cielo, lo estudiaba y lo hacía porque, y aquí está la clave, estaba totalmente aterrorizada y estuvo décadas y décadas enteras estudiando la cúpula celeste, con o sin ayuda, como decía, para saber cuándo emigrar de sus tierras. Tenían, tal y como muchos científicos en el siglo XXI llaman, catastrofobia, miedo a una nueva catástrofe como la que sus ancestros vivieron, como la que llevó a sus familiares lejanos a buscar nuevas tierras y establecerse de donde ellos estaban, en esa región de Turquía. Y es que fue aquel periodo bastante convulso de la historia de la humanidad, un planeta brutal,
El doctor Richard Firestone del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Ciencia Nuclear y los coautores de su libro El ciclo de catástrofes cósmicas, publicado en el año 2006, pues efectivamente cree que en el año 10.340 a.C. pues se produjo uno de estos impactos tremendos sobre la Tierra. Es decir, que estamos hablando de grandes científicos que dicen que sí, que en ese periodo pues sí que hubo meteoritos en la Tierra y los seres humanos tuvieron que desplazarse y vivir auténticas penurias, ¿no? Unas grandes historias allí, ¿no? Pero claro, ¿quién estaba mandando meteoritos allí y con tanta frecuencia? Desde luego, y en base a los datos presentados, las continuas lluvias de astros cósmicos estaban machacando a aquellos pueblos por todo el planeta. Había que, además de dejar un rastro de lo que pasó, por honor y trazar un plan para prever y avisar a todos los pueblos cercanos de posibles cataclismos en el futuro, unos cataclismos brutales, pues claro, incluso pudiendo mercadear con la información. Al ser humano, pues evidentemente la información es poder, ¿no? Pues había que estudiar y construir Göbekli Tepe para saber todo lo que había en el cosmos, por si acaso había alguna cosa que pudiese venir adicional, además de los cometas y los meteoritos, por si acaso había algo más, y desde allí pues se ven más factores, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque hay otro problema en todo esto. Se suele pensar que Göbekli Tepe fue bien esculpido y modelado con herramientas rudimentarias, y aunque solo un pequeño porcentaje del complejo se ha excavado a día de hoy, como decía, los principales investigadores de todo el complejo, como el arqueólogo alemán Klaus Schmidt a la cabeza, no han encontrado jamás ni una sola herramienta de tallado, de cocinado, de metalurgia o de siderurgia en más de 100 metros cuadrados a la redonda y varios metros de profundidad. Sí, en los pueblos que estaban muy alejados, pero lo que sería en el complejo no han encontrado nada de nada. ¿Cómo es posible? Nada, tampoco figuras de fertilidad propias de esa época. El complejo fue abandonado de forma repentina y cubierto de arena de la misma manera que haríamos nosotros para proteger cualquier construcción o monumento con el fin de desenterrarlo posteriormente. Pero finalmente no fue desenterrado y, bueno, o no pudieron hacerlo o no les dejaron hacerlo. El proceso para enterrarlo también tuvo que ser un auténtico espectáculo y también es un auténtico misterio, además de, bueno, pues de lo que pasaba allí dentro, porque aquellas alineaciones a las constelaciones pues tenían todo el sentido del mundo, ¿no? Como decía. Göbekli Tepe era un templo en el que se entraba para algo más que para ver el pilar número 43, y los vigilantes seguían moviendo los hilos de toda la ciencia y la construcción del complejo, y algo hacían allí. Si os parece bien, vamos a ver qué pasaba allí dentro en la segunda parte del programa, en donde vamos a tener más de una sorpresa. ¿Quién les miraba a toda esa gente y quiénes eran esos vigilantes y, bueno, pues a quienes se parecían? Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo en este videoprograma. He estado un poco pachucho estos días, pero bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado en esta primera parte, y la verdad es que, bueno, pues os agradecería que estuvieseis en esta segunda para completar toda la información. Bueno, pues eso, yo voy para allá, allí os espero. Hasta ahora. Un lugar para saber sobre posibles caídas de cometas sobre nuestro mundo, un lugar para prevenir su caída, un emplazamiento compartido con ellos, los vigilantes, un punto del planeta desde donde saber qué iba a pasar y donde honrar a los antepasados que habían sufrido unos hechos relacionados con una hecatombe planetaria similar a la que aparece en la Biblia tras la caída de un colosal cuerpo espacial. Algo que se ha quedado marcado a fuego en la historia de la humanidad.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasó hace 12.907 años y quién se ocupó de dejar un rastro, un registro labrado en relieves de piedra? La única, podemos decir, tecnología de aquella época. La única tecnología para que nadie se olvidara de aquellos hechos, para que la memoria del impacto de un apocalipsis vivido por la sociedad de aquellos tiempos pasados pero cercanos en aquellos momentos, jamás cayeran en el olvido. Y quienes observaron todo lo que pasó y cómo eran. En este videoprograma vamos a acercarnos a un increíble descubrimiento realizado en el templo más antiguo del mundo. Un templo situado en Turquía, en la zona de Göbekli Tepe, donde existe un gigantesco y extraño santuario, un lugar sagrado, mítico y místico, anterior a Stonehenge en miles de años. Hablamos de un emplazamiento único en el mundo con estructuras complejas y elípticas en donde se levantan grandes pilares de roca caliza, muros y monolitos en forma de T de 10 unidad en todas las culturas, que cambió para siempre la forma de pensar y de actuar del ser humano. Se necesitaba saber si iba a volver aquella increíble lluvia de roca y fuego. Se necesitaba velar a los muertos y a los antepasados, y desde allí lo hicieron. Así lo afirma un estudio de la Universidad de Edimburgo basándose en los grabados de los signos de los pilares que aparecen en este conglomerado del periodo Drías reciente, que estarían representando constelaciones y símbolos astronómicos, además de un gran cometa que asoló a 20 toneladas que se utilizaron sorprendentemente para controlar lluvias de meteoritos en la Tierra y para tener experiencias trascendentales relacionadas con la astronomía y con lugares imposibles de conocer por las personas que vivían en aquel entonces vergel de vida, en aquel fértil suelo que daba cobijo a miles de personas. Y es que, bueno, pues desde ahí podían saber lo que sería el Polo Norte auténtico, y eso es imposible de saber. Y claro, es que ellos lo conocían. ¿Cómo podía ser eso posible? Y es que fijaros que